Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. El día de hoy nos encontramos con el escritor Néstor Nis. Él es autor de la obra de la que vamos a hablar hoy, que se llama 13 historias inconexas, que es publicada por el sello editorial Aquera. Néstor, bienvenido. El espacio es todo para ti. Bueno, muchas gracias por el espacio. Bueno, para abrir esta entrevista, me gusta que los escritores se presenten, me cuenten a mí y también a las personas que están viendo esta entrevista quiénes son, cuál ha sido su recorrido en las letras, de dónde vienen, un poquito más sobre su intimidad. Bien, yo tengo 28 años, soy de Uruguay, crecí en un pueblito en el interior y cuando terminé la secundaria tuve que ir a la capital a hacer la universidad, soy psicólogo licenciado. Eh, a su vez trabajo en una empresa familiar que es una empresa fúnebre y después cuando hablemos de las obras van a ver que el tema de la muerte está muy presente, es algo realmente importante porque pues lo veo todos los días. Empecé a escribir de niño. Yo siempre me inculcaron mis padres mucha lectura, mucha lectura. Me gustan mucho las historias de terror, de fantasmas, de zombies, de monstruos, pero era todo infantil, obviamente. Y de niño yo tenía, cuando iba a la escuela, por ejemplo, hacía una tarea o algo, yo la hacía demasiado rápido y me quedaba aburrido en el salón de clase y escribía. Empezaba a escribir historias, me acuerdo en quinto o en sexto de escuela que la maestra me pedía después lo que yo había escrito y lo leía para mis compañeros, participé en algún concurso de escritura que se hizo también en la escuela, y bueno, mis inicios fueron por ahí, más o menos, yo digo, 8 9 10 años por ahí, hasta ahora que no pude parar de escribir. Una escritura nacida desde la más tierna infancia. Me gusta mucho, siempre lo digo, y es que los escritores tengan una conexión muy especial con la literatura. A mí me gusta mucho porque creo que hay mucho de ese componente de pasión, de tener realmente una conexión con la literatura, que a veces no nos pasa a otros que hemos ido haciendo el trabajo de conectarnos con la literatura ya mucho mayores, por otras circunstancias, en otras condiciones. Creo que la gente que tuvo pues la buena fortuna de tener un sistema educativo que apoya, también de pronto un núcleo familiar que incentiva un poco la lectura, tienen esta ventaja de haberse encontrado muy de chicos con la literatura en una etapa en donde uno todavía está muy propenso a imaginar, a estar muy atento a los estímulos del mundo y eso hace que la conexión con la literatura para mí sea mucho más especial que cuando ya uno tiene que arreglarse el mal que le hicieron después de Claro. pasar por un sistema educativo que hizo que la lectura fuera algo más bien terrible y pesaroso. Es distinta la conexión que Es, hay ahí. es muy importante lo que decís porque en mi caso particular también en la secundaria tuve una profesora de literatura que inculcaba esta pasión y este amor por la escritura. Ella incluso me regaló el que es hasta el día de hoy mi libro favorito, que es Demian de Germán Hesse. Lo recomiendo a cualquier persona que esté pasando por un proceso que no sabe para dónde ir, porque es un libro donde vos estás, el personaje principal se encuentra y digo, bueno, yo para dónde voy, quiero ir para acá, quiero ir para acá, qué decisión voy a tomar. Y yo lo leí cuando tenía 16 años y realmente es un libro que he leído 4, 5 o 6 veces en mi vida, que me encantó. Y es cierto que el sistema educativo es importante y es aleatorio porque vos no sabés qué profesor te puede tocar, si es bueno, si te puede motivar o no. Pero en mi caso yo tuve la buena fortuna de que fue una profesora que es una genia, que quiero muchísimo y que también ayudó a forjar ese amor por los libros, ¿no? Extendemos nuestra gratitud a todos los docentes, maestros, profes que están ahí afuera y que hacen una muy buena labor, porque creo que de ellos depende bastante la relación que uno vaya teniendo después con los libros en su etapa adulta. Cuando tienen una muy buena estrategia pedagógica, se da uno cuenta que no se acoplan simplemente al hecho de, bueno, toca poner a leer a los niños, sino que los pongo a leer y la estrategia que voy a utilizar para que la lectura no se convierta en una cosa de pesadilla, en una obligación, me toca leerme tal libro y qué pereza. Siempre tratan de que uno lea grandes clásicos
como si solo por el hecho de ser grandes clásicos ya sean lecturas en las que la gente joven puede encontrar algo y en realidad simplemente Sí, que son, en realidad no, claro. sí, Sí, sí. simplemente como no De está hecho, una etapa. esta profesora en concreto trajo muchas cosas más contemporáneas, ¿no? Recuerdo que trabajamos sobre Harry Potter, por ejemplo, que fue un acercamiento a una generación entera. En mi caso, a mí me agarró más de grande, pero de decir, bueno, no tenemos que leer la Ilíada, por darte un ejemplo. Podemos empezar con alguna cosa que sea más de ahora, que es también la forma de enganchar, ¿no? O no tiene que ser un libro de 600 páginas, puede ser un libro de cuentos donde hay 10 o 20 cuentos que a lo mejor uno ya te gustó y te engancha y decís quiero leer más de este autor o cosas de este estilo, y ahí vos vas forjando también tu gusto. Sí, eso es muy cierto. Creo que me alegra por ti, una relación más sana con la literatura. Y hablando de relaciones con la literatura, me gustaría que habláramos un poquito acerca de cómo es tu proceso de escritura, si esta es tu primera obra, si tienes otras obras, si eres una persona que lleva un método para escribir, cuáles son todas esas estrategias con las que logras consolidar una obra, porque a veces pasa que por más que uno esté interesado en escribir, no encuentra un método, una forma, la disciplina y todos esos intentos quedan fallidos. Te embarcas en Ujú. escribir una novela, pero no la terminas, Sí, en una sí. antología, pero no la terminas, está ahí todo esa frustración de intentar e intentar y no lograr que salga, pues nada se consolide en fin de cuentas. Yo creo que en mi caso hice un proceso, ¿no? Porque es como vos decís, intenté escribir una novela, varias de hecho, y a lo mejor decía, bueno, voy a hacer 12 capítulos, y en el capítulo 3 o en el capítulo 4 ya la abandonaba, ya me perdía, ya no sabía por dónde ir. Escribí poesía en un momento también, que dije, esto no es lo mío, digo, tengo que buscar algo donde yo me sienta cómodo. Y a mí lo que me gusta, lo que yo considero que me sale mejor es escribir relatos cortos, escribir una historia corta y concisa, alguna más, alguna menos, una página, dos, 10, pero algo que sea una cosa que refleje un poco la realidad de un personaje o de varios y cómo se desenvuelve en cierta situación. No tengo un proceso así pensado, lo único que yo hago es cuando se me viene una idea que puede venir de cualquier lugar, puede ser de algo que leí, de algo que me dijeron, de una canción que escuché, una película, lo que sea, mm, me esfuerzo a no escribirlo en ese momento. O sea, yo tengo esa idea y digo, la voy a dejar que se quede ahí macerando en mi cabeza una semana, 2 semanas y le doy vueltas y vueltas y vueltas. Antes de dormir muchas veces me acuesto y digo, bueno, tengo esto que puede ser una historia. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué puedo desarrollar? A lo mejor tengo el final de la historia, pero ¿cómo empieza? ¿Cómo hago todo para que se llegue ahí? Y ya después en un momento es como que sale solo. Me ha pasado de estar bañándome, por ejemplo, y decir, salir de la ducha y decir, listo, es esto lo que yo quiero escribir. Y me siento y lo escribo y después lo cambiaré más o menos, pero el cuerpo está ahí y a mí me ha ayudado muchísimo. Y como te digo, lo importante es encontrar en lo que vos te sentís cómodo, ¿no? De decir, no, yo, ¿por qué tengo que escribir una novela de 600 páginas? ¿Por qué tengo que escribir? No, yo voy a escribir lo que a mí me guste, lo que yo siento que me sale mejor. No forzarte a decir, hoy tengo que escribir 4 páginas. No, no, no. Hoy puedes escribir 4 y mañana 20 o mañana una. Eso tiene que fluir, no tiene que ser una carga, no tiene que ser algo que vos te fuerces a hacer. Pues noto que ahí en medio del no método, pues hay un método y es el método, el método no de mapa, sino de como de brújula, ir buscando hacia dónde encuentro mi horizonte, hacia dónde voy, permitiendo un poco la inspiración. Creo que es algo que hoy en día se recrimina mucho y es no esperar Ujú. a sentirme inspirado para escribir, sino estar como en esta rigurosidad de, bueno, si hoy voy a escribir 4 páginas, van a ser 4 páginas, creo que son otros métodos que existen y Claro. que funcionan para otras personas que tal vez son mucho más metódicas o tienen otras Sí, totalmente. estrategias, pero creo que lo que haces es como una construcción mental, funciona mucho. No escribes ni consolidas la historia hasta que ya la has organizado en tu cabeza y eso Exacto. facilita el proceso de hacer el magma que llaman, que es todo acá, toda la historia que requiere depuración, ¿cierto? Que requiere Sí.
el proceso de corrección después, que creo yo que termina siendo el proceso más tedioso de la Sí, yo escritura. he escrito y después lo leo en voz alta, me grabo y escucho, porque no es lo mismo leerlo que escucharlo. Digo, me grabo con el celular, por ejemplo, y después lo pongo ahí para reproducirse y decir, no, esa frase así no me gustó, voy a cambiar algo. Y bueno, cada uno sabe cómo es y tiene que buscar lo que te decía, un método que le sea efectivo. En mi caso es este. No, y no es un mal método porque la literatura es muy rítmica. Cuando uno empieza a escribir un relato, tiene una musicalidad que tiene que ver con lo que uno desea contar, en cómo lo está contando, y ese ejercicio de escucharse en la lectura es muy importante porque creo que incluso la puntuación se soluciona desde ahí. Sí, Usted claro. nota que hay algo que no está funcionando, que hay algo que está cortado, que hay algo que está extendido. Yo no hago el ejercicio de escucharme a mí misma porque tengo el síndrome del miedo a escucharme a mí misma sí, para escuchar un audio que yo he grabado con mi voz me cuesta muchísimo trabajo, pero están las herramientas con las que uno puede tener un lector automático con diferentes Claro, voces y ese ejercicio también me funciona y lo hago precisamente para la corrección de puntuación porque no tiene tanto que ver con la estructura de la puntuación tradicional, sino con el ritmo que yo quiero que tenga el exacto. relato. Sí, sí. Cómo va Sí, sonando para irlo acomodando. Creo que es un buen tip sí, sí, para... me ha pasado muchas veces y creo que es lo mejor. Escucharlo y decir, ¿es eso realmente lo que yo quiero que se transmita? O ahí en vez de una coma iré a un punto o un punto y aparte y empieza otro párrafo, porque es como vos decís, vos le das el ritmo y no es lo mismo un escrito que sea vomitado, sea todo sin punto o sin punto y aparte, todo así seguido, que una cosa más pausada, ¿no? Que una cosa más lenta donde se pueda construir otra atmósfera. Y a mí en ese sentido la parte de escucharme me ayuda muchísimo porque es como yo entiendo que lo va a leer la persona que no sabe nada de la obra. Es un poco así, es chistoso porque por más que uno intenta como escritor entender cómo lo va a leer el lector, solo en la experiencia que hagan una lectura se da uno cuenta que en esa infinidad de lectores todo el mundo lee de una manera distinta. Yo a veces hago el Ujú. ejercicio de poner a varias personas a leer cosas de las que escribo, a a ver A ver qué qué pasa. entienden, qué les parece, y me doy cuenta que la infinitud de lectores que hay, la forma en la que interpretan, incluso hay gente que no lee bien y hay otra gente que lee extremadamente bien. Ahí, Claro. entonces, ahí está como esta idea de los lectores intuitivos que no terminan de concretar una frase realmente de leerla, sino que las completan con su intuición. Y Sí, eso sí, me sí. pareció muy interesante porque tienden a modificar lo que uno escribe. Y ese tipo de cosas no las puede tener uno a la mano cuando escribe, pero puede convertirse uno en su primer lector ideal, creo yo. Sí, y que incluso a mí me ha pasado de escribir algo, que alguien lo lea y que le encuentre un sentido completamente distinto al que yo escribí, pero completamente válido también, que es lo hermoso, digo, las palabras son las mismas. Si vos lo lees, los sonidos son los mismos, pero el significado no, eso es personal. Y eso me parece que es una cosa que no pasa siempre y que es muy importante que siga vivo, ¿no? De que no es simplemente, no, yo tengo que entender lo que el autor quiere que yo entienda, no. Vos le podés dar el sentido que quieras, el simbolismo que quieras, y vos podés hacer tuya una obra que no es tuya, o sea, vos le das otra idea que no es la que el autor quiere. Que en fin de cuentas como ese es el poder de la literatura, de llegarle Exacto. a particulares y a mí por eso me gusta mucho pensar la literatura latinoamericana como mezclada en un sentimiento colectivo. Es decir, si bien los países de Latinoamérica son muy distintos entre sí, tienen muchísima diversidad cultural y unas separaciones muy profundas, también hay un sentimiento muy colectivo que compartimos y las interpretaciones de historias de otros lugares terminan siendo para mí algo muy íntimo y muy personal, que me hablan de mi tierra, de mi Sí. territorio,
de las personas que conozco, y es precisamente ese poder que tiene la literatura de llegar y acoplarse a un conflicto. Si el escritor te está expresando un conflicto, independientemente de que a ti te llegue exactamente en la misma forma que Sí, sí, él mismo quería conflicto, claro. expresarlo, está llenando una necesidad. Creo que la Sí, literatura va llenando esas necesidades en un lado y en el otro. Y por eso creo que cuando uno escribe debe confiar en, ay, yo estoy escribiendo para mí, yo como persona atravesada por una cantidad de elementos socioculturales que me permean y me convierten en alguien, pero que al igual que yo, todas las casas aquí para arriba y aquí para abajo están permeadas por un claro. contexto similar y termino Sí. siendo yo como una voz colectiva también. Sí, y es importante otra cosa, que no solamente en distancia física, sino también en tiempo, ¿no? Vos podés leer una obra de hace 200 años y que sea y siga siendo tan vigente la problemática, el conflicto, como vos decís, que atraviesa a los personajes, que perfectamente puede ser trasladada a hoy. Sí. Ay, me hizo acordar de un, no sé si eso se puede llamar como un tratado que hace Irene Vallejo, es una escritora española, hablando de como de la inmortalidad de los libros y cómo han sido un elemento que ha atravesado generaciones y generaciones y la historia de los libros es tan increíble que a veces cuando escribo y pienso que se van a acabar los lectores, que tal vez ya la gente no lee. Recuerdo que hace, pero siglos de los siglos existen los libros y por tanto los lectores y los cuidadores de los Sí. libros y pienso, ay, la literatura es algo como tan poderoso, tan transgresor, como un elemento sin el que la humanidad no podría definirse en este punto. Sí, totalmente. Y yo soy muy optimista en ese sentido. Pienso realmente que si bien la literatura y los libros pueden transformarse y puede acompañar el proceso tecnológico, ¿no? Como por ejemplo ahora hay libros digitales y demás, yo sigo prefiriendo el papel, pero siento que es algo que no va a acabar, no va a acabar, porque no es lo mismo ver una película que leer un libro. No es lo mismo escuchar una canción que a lo mejor te cuenta una historia que leer un cuento corto, o leer una poesía, no es lo mismo. Es una sensación completamente distinta y yo en ese sentido soy muy optimista de pensar, no, esto nos va a seguir acompañando. Si ya sobrevivió al primer impulso tecnológico, digo, no veo por qué podría acabarse. Ha sobrevivido a las quemas más brutales de la existencia y siguen ahí los libros y siguen existiendo. Seguimos teniendo nuestras bibliotecas escondidas en lugares remotos. Eso da esperanza. Bueno, ¿qué le parece si hablamos un poquito ya de tu obra en Bien, particular? Sí, me gustaría que habláramos de este sentimiento de... Es que yo quería, yo había entendido como que en el fondo los relatos me daban la impresión como de encontrar la muerte y la transformación de la vida en los hechos cotidianos. Para sí, mí es un poco de una literatura que habla de lo cotidiano, de las experiencias de las personas sí. y sí está Yo, atravesada como por algo muere de todas maneras. Sí, eso yo siempre cuando escribo hay un grupo selecto de personas a las cuales yo les muestro lo que sale de mi cabeza y uno de mis amigos siempre me dice que la muerte es transversal, no importa si es una historia linda, triste, emotiva, siempre algo muere. Que no necesariamente tiene que ser una cosa triste, ¿no? Que algo muera, ni tiene que ser muerte física per se, sino puede ser un cambio simplemente. Yo creo que con el tiempo, como yo te decía, cuando yo empecé de niño a escribir, era muy paranormal todo, eran fantasmas, zombies, hombres lobo, era todo muy fantasía y con el tiempo me fui más a lo cotidiano y lo real, lo tangible. Em, yo realmente una de las cosas que quiero lograr, no sé si lo voy a hacer, pero ya donde una persona que me lea se siente identificada con algo de lo que yo escribí, con algo de que yo viví algo parecido, o eso me puede pasar a mí, o ya me pasó, es una satisfacción enorme, es decir, simplemente pude conectar contigo, y es a esa conexión a la que yo apunto.
Y yo creo que en ese punto la muerte, aparte de ser una cosa que yo lo vivo en mi cotidiano, es también lo único que nos une a todos los seres humanos. O sea, la realidad es que vos, yo, todas las personas que vivimos acá y las que van a venir, nos vamos a morir en algún momento. Y hoy por hoy está ese tabú, ¿no? La muerte no se habla, yo tengo miedo de hablar de mi muerte, tengo miedo de hablar de la muerte de mi padre, de mi madre, de mi tío, porque son importantes, son personas importantes para mí. Pero negarlo tampoco es la solución. Claro, uno no puede pensar todos los días en que nos vamos a morir, pero sí tenerlo presente que va a pasar para hacer algo con nuestra vida mientras eso nos llega. Sí, bueno, aprovecho este punto en el que estamos hablando propiamente de la muerte para hablar de uno de los cuentos que no es mi favorito en el sentido de cómo está escrito, pero es mi favorito en el concepto, creo yo que podríamos llamarlo filosófico en este caso, del que trata, y es el primero. Es un Ujú. tema que me pareció muy interesante porque, claro, le estamos trasladando básicamente toda nuestra vida a un espacio virtual. Yo siento que a veces tengo más cosas y más intereses dentro del espacio virtual y más cosas a las que, o sea, le temo a perder el teléfono más que lo que le temo a otro montón de cosas, ¿cierto? Es perder mi Sí, sí, teléfono sí. como que me arrebaten un pedazo muy grande de la existencia y precisamente este es el tema del que trata esta historia. Se llama muerte virtual, que es como lo que queda después de la muerte física, que es todo el espacio digital en el que uno tiene, pues, una red social, ¿sí? Uno tiene un conjunto Claro, de yo, personas, a etc. ver, no sé qué tanto decir para no, porque hay una cosa muy importante. A mí no me gusta mucho decir de dónde, qué tanto es real y qué tanto no es real, porque mato la historia, mato el relato. Pero lo que sí a mí me ha pasado mucho es encontrarme perfiles en Facebook, en Instagram, en otras redes sociales de gente que ya falleció. ¿No? Y que hay gente que a lo mejor le sigue escribiendo porque no sabe, feliz cumpleaños, eh, que pases lindo o cosas así, y vos decís, bueno, pero esa persona ya no está, pero virtualmente sigue estando, porque hay alguien que le está escribiendo ahí un deseo de feliz cumpleaños, ¿no? O cualquier cosa. Entonces hay ahí un dejo de inmortalidad de esa persona, porque ese perfil está ahí, vos podés entrar y ver las fotos y ver las cosas que escribió y ver qué mensajes respondió y cuáles no. Y la persona ya no está, a lo mejor murió hace años, pero ahí sigue estando. Entonces, yo creo que la idea es eso, de esa historia es, bueno, nos estamos enfrentando a algo nuevo, porque nunca en la historia de la humanidad habían existido las redes sociales y todo lo que ello conlleva. ¿Y qué pasa con la muerte? ¿Qué pasa cuando alguien muere? Porque sí, en la vida real ya sabemos, porque bueno, durante toda la historia de la humanidad nos venimos enfrentando a eso. Pero ahora con esto nuevo, qué está pasando? Sí, cómo se convierte, cómo hace uno una muerte virtual, ¿cierto? Cómo se despide uno de un perfil. O eso me llenó de muchísimas preguntas, no solamente por la propuesta que haces en la historia de conservar, ¿no? Sino de cuando las personas, eso, cuando el mundo virtual sea tan poderoso Claro, como la realidad que yo siento que es porque nosotros vivimos en una realidad tecnológica un poco atrasada, pero todo el mundo está de forma virtual, metido en espacios, trabajando, existiendo, tienen un avatar, están ahí, en ese mundo. claro, exacto. Y puede que el mundo físico muera, pero ellos van a seguir ahí. Los duelos que van a venir, las historias que se van a contar cuando una red social se marchite y se muera y se eliminen todos los códigos, todas las imágenes, todo lo que hay ahí, eso va a generar necesariamente que dentro de de la humanidad empecemos a vivir un doble duelo. Ujú, Puede que sí, este doble duelo empiece incluso a ser más importante el duelo virtual cuando pierdo el avatar de esta persona, cuando pierdo sus claro. imágenes, sus Sí, videos. sí. Sí, que incluso puede ser, a mí eso es una espada de doble filo, ¿no? Porque puede ser el perfil para vos entrar y conmemorar, decir, bueno, mirá esta persona, mirá, acá estaba haciendo, cocinando para los amigos, acá estaba de fiesta, acá se estaba divirtiendo, y podés tomarlo como algo lindo, o también podés ver eso y decir, pa, pero esta persona ya no está y tomarlo como algo malo. Ahí va a depender, bueno, de vos y de tu vivencia, pero no hay que darle un costado a esa parte que yo creo que es
muy nueva y no se ha explorado mucho. Sí, a mí realmente me voló la cabeza el concepto, porque como filósofa siempre ando buscando temas raros sobre, sobre qué reflexionar y sobre cuáles conversar, y nunca me había cuestionado la idea de la muerte virtual, nunca me había puesto a pensar qué pasa cuando el mundo, pues igual ahorita estamos en una época en la que, claro, hay resto de perfiles y te encuentras cosas muy raras como que si la gente no publica el luto en internet, como que tampoco es un luto completo. Si los familiares no Claro. van y le dejan en el muro ahí, te extraño, escucho tu voz y se conversa a través del muro, pero no desde la intimidad tampoco. No se trata de Mm. mandarle un mensaje a mensajes directos, ¿no? No se trata de eso, se trata de hacer público algo íntimo, de poner en el muro del muerto que se le extraña, que todas las cosas que no se dijeron en vida se convierte, claro, en un espacio en el que se exorciza de alguna forma la muerte porque esa persona sigue presente. Sí, Pero sí, sigue habiendo un exactamente. distanciamiento aún. Aún creo yo que las personas permanecen, al menos creo yo que en nuestro continente, que tal vez por las condiciones de mala conectividad, de falta de acceso a muchos elementos tecnológicos que se tienen en países que son llamados de primer mundo, pero acá todavía Ujú. estamos un poco distanciados de lo virtual. Ahí se trata sobre presumir nuestra vida, también se trata como de, claro, hacer un recuento de nuestra vida. A mí, yo no elimino mi Facebook no porque lo use, sino porque siento que desde el momento en que lo abrí, que fue como en el 2011 a 2010, que estaba muy chiquita, tengo un recorrido de fotos, de posts, de pensamientos. Puedo como hacer una Sí. línea de cómo pensaba cuando tenía 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y ahí está documentada mi transformación como persona, ¿no? Entonces, Sí, a mí me pasa igual, me pasa igual. Yo también vos tenés una opción de ver las publicaciones de ese día, de años atrás, y a veces vos decís, ¿cómo podía haber pensado eso? O cómo crecí, y es por eso la virtualidad no es algo que sea nuevo, nos acompaña en el día a día. Y sin embargo, yo siento que tenemos una conexión con ella un poquito superficial, ¿no? Simplemente, bueno, yo vendo felicidad en las redes sociales, vendo que estoy de viaje, que estoy esto, que no sé, pero después capaz que un poco más tu mundo propio no lo mostrás. Te quedás más, queda más en las sombras. Que por ahí habrá gente que lo muestra, por ahí habrá gente que no. Yo creo que la mayoría se queda solo en esa superficialidad de subir una foto linda, de subir una foto de un viaje, de que me compré esto, me compré aquello, y se pierde una conexión más real. lo curioso es que como que el sistema de las redes sociales cambia. Por ejemplo, es muy chistoso, pero como que la juventud, la gente joven, ya no utiliza las redes sociales para poner nada. O Sí, las redes sociales con las que comparte con su familia, ahí no tiene nada. Y tienen pseudo cuentas sí, escondidas en donde realmente pasan sus interacciones y ves los perfiles de la gente adolescente y no tienen ninguna foto, nada, o suben sí, una sí, sí, foto sí. y a los 5 minutos la eliminan, entonces piensas, bueno, ¿cuál es la relación que se está dando con las redes sociales también ahora y cómo va a ser como ese paso a un nuevo mundo? Pero te das cuenta, sí se vuelve precisamente un lugar para coleccionar la vida, ya no públicamente tanto. Los jóvenes creo que se dan Sí. mucho auto-cringe y están muy propensos así. Mi foto tiene 3 likes, yo la tengo que quitar de ahí porque qué oso que alguien vea que tengo una foto con 3 me gustas. Solo Eso con 3 likes, claro. Sí, sí. es como el asco total, el horror, o que algún familiar mío pueda ver mi contenido, pueda ver lo que consumo, porque ahora no solamente alguien puede ver tu perfil para ver quién eres, sino que a partir de lo que aparece en el perfil que uno tiene, las interacciones que uno tiene, ahí pueden ir descifrando un poco quién eres, qué cosas ves, qué te gusta. Sí, Eh, bueno, volviendo un poco al libro, que hay una historia que habla justamente de cómo vos te volcás al mundo virtual hasta el punto que te alejás del mundo físico, ¿no? Es una persona que realmente empezó a meterse en esa madeja de decir, bueno, acá tengo todo en realidad. Donde a lo mejor en el mundo físico yo no soy nadie, acá sí soy alguien y acá sí puedo hacerme valer y puedo... Porque las opciones son infinitas en los dos mundos, pero pasa que en el mundo físico a veces cuesta un poco más. Y que esa persona se termina alejando de todo y se queda solo con lo que le importa, que es el mundo virtual. sí,
Es un dilema, creo yo, que se harán muchos planteamientos, se harán muchos acercamientos precisamente a la transformación humana de lo que es real y lo que no es real, o qué Ujú, realidad es más importante, porque en fin de cuentas en este momento vivimos en dos realidades, como que el claro, promedio de horas de consumo en Latinoamérica por persona diariamente son como 9 horas de consumo dentro de las redes sociales. Entonces creo ya que uno está muy trasladado a ese mundo, ahí están las cosas que importan, ahí están, tienes acceso a todas las personas, lo que el mundo físico impide, el mundo virtual lo acerca, pero creo que esta transformación que estamos sufriendo puede tener un matiz turbio y puede tener un matiz transformador como el que tú logras vislumbrar en tu historia y es cuando toque matar el mundo virtual o cuando el mundo virtual muera, si es que muere ujú, o tendrá el mundo virtual un carácter claro. inmortal. Es como, sí, la gente logrará materializar su avatar y vivir para siempre ahí dentro de ese mundo. Sí, 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 es así, es así. Queda uno como con esta sensación extraña. Eso me gusta mucho de las historias, por eso te digo que es mi favorita en cuanto a concepto, el que maneja. Pero Ujú, en cuanto a la forma en la que está escrito, me gusta muchísimo más en los que exploras el acento, en la jerga, que están mucho más cercanos. O sea, ahí me di cuenta de tu nacionalidad. Dije, claro. sí, algunos estaban muy neutros. No sé hasta Ujú. qué punto, claro, no encontrabas como ninguna conexión con ningún espacio, sino con Sí, un... ahí te tengo que confesar que, porque en ese libro hay cuentos que el más antiguo es del 2015 y el más nuevo es de este año. Hay varios de este año. Y a mí me pasaba antes que yo tenía como una especie de amor-odio con justamente la jerga y cómo se habla acá en Uruguay y en el Río de la Plata. Eh, yo sentía que era como sucio, como que, no sé, no me gustaba mucho. Y empecé a leer autores de acá, del Río de la Plata, a Hernán Casiari, a Pedro Mayral, a Agustina Basterrica, que escriben así, que no tienen miedo de decir no sé, tal cosa, porque capaz que en otro lugar no se entiende, porque en realidad lo escriben para acá. Y yo dije, pero, bueno, me voy a dejar de bobadas y voy a escribir bien y voy a intentar demostrar lo que yo quiero que se demuestre, y si para eso tengo que usar esta palabra en lugar de esta, bueno, está, listo, voy por acá, y si por ahí vos que sos de otro país no lo entendés, bueno, preguntarás a alguien, lo googlearás, le buscarás la vuelta, pero, pero a mí me pasó eso, sí, y yo siento que ahora sí ya no tengo reparo de nada de escribir como hablamos acá, porque también eso es otra cosa que hace que sea más real la historia, más creíble, ¿no? Porque si yo escribo una cosa neutra, y bueno, a lo mejor alguien que la lea va a decir, pero esto no se hablaría, ¿por qué hablas con el tú si en realidad acá se habla con el vos? ¿O por qué vos ponés esto y hay ahí como un muro? ¿Me explico? No, a mí, siendo honesta, me encanta. Una de las cosas que más persigo dentro de los escritores latinoamericanos es que no tengan miedo a usar regionalismos, que se apropien, porque eso Sí, ayuda a dar muchísima identidad y muchísimo más disfrute. Yo digo, he leído muchísimas cosas filosóficas que han sido traducidas en un español neutro, que no me permiten eso, que no me permiten el goce sí, se pierde. del ritmo que hay. Y entonces en las historias en las que vi que definitivamente se hablaba un poco más arrastrado, precisamente eso, más cerca a la narración oral, se Claro. sentían mucho más ricos. Yo dije de una vez, ya sé de dónde es esta persona, definitivamente me gusta mucho, no le encuentro. Cuando me puse a leer cosas latinoamericanas muy cargadas de jerga, me di cuenta que a pesar de que hay diferencias, tiene que ser que sea una palabra que acá tenga un uso diferente, Claro, pero sí. en el Si no se contexto, entiende, en general se eso, entiende. Sí, puedes divinamente leer y saber lo que te están diciendo sin que sí, definitivamente uno diga, no, es que es imposible comunicarme contigo o con vos, ¿cierto? Porque acá también usamos el vos. claro, sí, sí. En algunas regiones la gente habla de vos, entonces como que me gusta, eso sí le encuentro sazón, le encuentro muchísimo disfrute, porque creo que tengo como un problema con esta idea de homogenizar todo el español latinoamericano, ¿cierto? Como que
se asuma que todos los acentos suenan mexicanos y que de Ah, México para acá sí, todos sí, somos no, no. México, Sí, sí, eso sí. me hace pensar que lo que ha faltado es precisamente que la escritura latinoamericana pierda del todo el miedo a que sus territorios son dignos de ser contados y en el lenguaje de la gente, porque ¿de qué sirve contarle algo a la gente si tienes que arrebatarles toda la identidad del lenguaje para poder tener como la pretensión de tratar de contar algo que les llegue, si en el día a día ni siquiera se encuentra una forma tan propia de hablar? Sí, que en realidad la discusión, en realidad el punto más, más básico es que vos tenés que abrazar tus raíces y de dónde sos. Listo. Y estar orgulloso de eso. Y si vos hablas así, no tengas miedo de usarlo. No, para mí es una de las cosas más divertidas. Creo que le da Sí, dinamismo totalmente. a la lectura, creo que te pone en un lugar, te da un montón de matices. Y si yo pongo varios libros de los que más me han gustado a lo largo de este proceso de entrevistar a escritores del grupo editorial, entre mis favoritos siempre están las propuestas más arriesgadas con el lenguaje, que no solamente tratan, por ejemplo, los mexicanos de hacer que suene como México, sino como el sur de Claro. México, por ejemplo, como el centro de México, porque cambian incluso dentro del mismo México, cambia la forma en la que la gente habla, las muletillas. Me gusta mucho en la literatura Sí, sí. ver las muletillas porque como que las muletillas de cada rato, de cada lugar son diferentes, no todo el mundo pausa y utiliza las mismas muletillas y eso como que hace a la lectura un universo más variopinto y no tan homogenizado como se buscó, creo yo, que en los siglos Sí, anteriores. y eso ayuda a que cada uno le dé su propio sentido, como hablábamos hoy, ¿no? Porque puede ser, como vos decías, la misma palabra, pero que en el norte se usa de una forma y en el sur se usa de otra. Y vos cuando lees, teniendo tu concepción propia, decís, bueno, pero esto quiere decir tal cosa. Y en realidad el autor quiso decir otra, pero vos le encontraste otro sentido o aprendiste que esa palabra tiene otro sentido y te enriquece por doble partida. Claro, y yo creo que ya no es excusa decir como que no entiendo, porque la forma de acceder al lenguaje y a la jerga de otras personas es muy sencillo. Es decir, tú ahora puedes conocer un montón de lados, puedes ir a visitarlos, si quieres ir a entrar en Maps, puedes escuchar, ver videos. Hay muchísimas plataformas de videos en donde la gente es lo más orgánica y lo más natural posible, que podrías definitivamente organizar a tu algoritmo para que una semana entera te mande solo videos de una región específica, de tal lugar, para que te familiarices con la jerga y después puedas hacer una lectura mucho más disfrutable en la que estás dentro de un territorio. Creo que eso es lo que a mí me gusta hacer. No me había dado Ujú. cuenta lo mucho que había aprendido de otras regiones con esa estrategia, hasta que leyendo me di cuenta que no encontraba precisamente esa dificultad de la que se Bueno, habla tanto. viste que ahí vos en realidad estás en tu cama, en el sofá, estás leyendo y estás viajando también a la vez. Claro, es como, no hay excusas para que como latinoamericanos no nos apropiemos de que tenemos, no solamente de que tenemos una forma de expresar el español diferente, sino de toda la riqueza cultural y todo lo que Ujú. ese territorio ha enriquecido ese lenguaje. Sí. Porque uno lee el español arcaico con el que se invadió este territorio y decís, ¿pero qué? ¿Qué es esto? Es Latinoamérica le muy dio lejano, claro. sazón, le dio identidad, le dio un montón de cosas al español, lo nutrió con palabras de distintas comunidades, de distintas etnias, rellenó y consolidó diferentes formas del español que son muy propias de acá y que creo Sí, yo sí, sí, que sí. son maravillosas como para no encontrarlas uno en la Por literatura. por eso mismo te decía que vos tenés que abrazar todo eso y sentirte muy orgulloso de eso. Sentirte muy orgulloso bueno, de yo hablo así, yo vivo acá, esta es mi cultura y no tengo por qué renegar de ella para tratar de escribir algo más neutro para que por ahí se pueda entender allá o acá. No, no, vos escribí como escribís, no te pongas límites y después, bueno, será tema del que te lees y entiende realmente lo que quiere decir o no, y si no le buscará otro sentido y listo. Pero eso hace que la escritura sea más genuina. Sí, definitivamente. Bueno, ¿qué le parece si hablamos de algunos otros relatos que tienen como unas dinámicas que son un poco distintas
a esta dinámica de la muerte que recorre algunas de las historias, no solo a la muerte, sino como a la pérdida también, ¿cierto? Ujú, Uno que me gustó, me pareció curioso porque creo que explora un poco la noción de la intimidad masculina, la relación con la sexualidad, con la amistad, pero que no tiene tanto que ver como con una masculinidad armada. Yo creo que existen varias masculinidades, ¿no? Están las masculinidades particulares, esas que están ahí, son los hombres reales que tú conoces y dices, sí, esta persona tiene ciertas características, ta, ta, ta. Y también están las masculinidades armadas. El ujú. concepto de lo masculino, que resulta ser muy patriarcal, muy malo, muy Claro, tóxico, que daña a Raimundo y a todo el mundo, y que creo yo que es la figura más repetitiva del hombre dentro de la literatura. ¿Sí? sí, sí. Digámoslo más bien como del macho, eso, como del... Sí, 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 es claro, sí, 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 sí. Pero acá rivalidad precisamente habla de la relación entre dos adolescentes, pero no se centra tanto en eso. Me gusta el hecho de que es como la evolución de dos niños en una época, en un instante, en un momento, y lo siento mucho más íntimo, tener sentimientos hacia otro hombre y expresarle cariño y amor, no como algo que requiera de esta molestia Que sea intervención sexual, machista de decir como, ay, sí te quiero, pero desde claro, mi sí, sí, hombría, sí. sino simplemente es la relación entre dos amigos y los sucesos que van atravesando la historia me llevan a un punto y es la parte culmen, ¿no? El final, en donde el chico de la cámara vive toda esta experiencia un poco juvenil, pero decide guardárselo para él mismo. Eso es algo Sí. que rompió, como con todo, rompió precisamente en ese cuento y me hizo encontrarle algo especial, porque por lo general siempre estoy muy prevenida porque creo que entre los hombres hay una suerte de pacto patriarcal en la que cualquier cosa íntima entre un hombre y una mujer termina ventilada de forma muy desagradable en los espacios masculinos. Esa era mi pregunta, ¿por qué decides que en Sí, fin de cuentas se en guarde? realidad, vos ves, vas acompañando cómo van creciendo ellos, siempre era toda una competencia, ¿no? Desde cuál sacaba la foto más linda hasta cuál tenía el récord más grande jugando al fútbol en una consola, todo era una competencia. Y llegaron a un punto que empezaron, que crecieron y ya no eran competencias de niños, de jugar al fútbol, sino que empezaron a crecer, entraron a la pubertad, empezaron a ver a chicas, a mujeres, y dijeron, este es nuestro siguiente punto de competencia, a ver quién es el que consigue el trofeo, ¿no? También volviendo a esa mirada más patriarcal, la mujer como trofeo, decir, yo consigo, porque incluso hay una, una línea que lo dice, que él le pregunta al primo, dice, si no podría conseguir algo, como si se tratara de droga, como si se tratara de un objeto, ¿no? Haciendo referencia a conseguir chicas. Y, y esa rivalidad lo llevó a uno de los dos a tenerlo en el ring de boxeo, tirado en el suelo, a punto de darle el golpe final, y aún así dijo, no, yo soy mejor que esto. No, no hace falta. No, ya está. Yo sé que gané en ese mundo, ¿no? En esa competencia. Yo sé que gané. Y te dejo tranquilo. ¿Me explico? Sí, 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 precisamente eso era lo que estaba como analizando, porque pueden ser dos caminos que se bifurcan. Si hubiera sido al contrario, creo que su compañero definitivamente habría decidido, si le hubiera pasado al otro, habría decidido mostrar las Sí, fotos, tal vez sí, compartirse totalmente. las fotos, hablar de toda la Totalmente, experiencia y claro. contarlo todo, y muestra precisamente esa separación que te digo de las masculinidades particulares, de decidir que Claro. en medio de la misma crianza, la misma relación sociocultural que tiene, hay hombres que toman una ruta y hombres que toman otra ruta en este camino de la construcción de lo masculino. Y eso me gusta porque casi no siento que no veo esto en la literatura porque ya hay como una idea preconcebida de lo masculino, como lo heroico, como lo bueno, con otro montón de cosas.
que esta Sí, sí, historia sí, totalmente. termina teniendo pequeñas sutilezas que me hacían pensar precisamente en que se podía hacer una reflexión del desarrollo masculino de un niño a un joven y que estas experiencias podrían definir si en el futuro puede considerarse a un buen prospecto a uno de los dos en este caso. Claro, exacto. De hecho, yo cuando le mostré esa historia a un amigo, él me dijo, me gusta, pero me parece muy larga, ¿no? Porque empieza desde la infancia y ahí hay cosas que después no tienen que ver con lo otro. Y yo le digo, sí, pero justamente el hecho de que sea larga y que muestre todos los cambios que van teniendo de cuando jugaban a esto, jugaban a aquello, después esto, ¿verdad? Es parte de todo el proceso, porque vos no llegás a un punto en tu vida aislado. Vos sos parte de la historia que cargas atrás. Entonces, me pareció buena esa idea de mostrar justamente cómo iba la rivalidad de ellos creciendo, que, ojo, también lo dice en la historia y es parte de una canción de un artista muy famoso acá, son rivales y hermanos, porque sean rivales no quiere decir que se odien. Ellos tienen una amistad, una hermandad realmente muy afianzada, pero compiten en todo. A mí me gustó mucho al final cuando decide quedarse callado y dice que no se lo merece, porque me hace pensar precisamente que ahí algo se, Claro, porque habla también de algo. la empatía, ¿no? Habla de decir, yo sé que si yo te cuento esto, yo a vos te hago daño. Y así mismo yo decido no hacerlo. Creo que en este punto mi mente voló y yo pude analizar un montón de cosas de esta historia, precisamente porque cuando leo historias que tratan sobre hombres en los espacios no tan convencionales, aunque creo que la amistad entre los niños se ha retratado bastante, Sí, siempre se refuerza la idea de que es una amistad entre hombres. ¿Sí? Acá navegamos un poco por esta idea, pero lo que definitivamente te dije me pareció novedoso fue el final, porque dije, bueno, esta historia va hacia algún lado, precisamente, y creo que puedo intuir lo que va a pasar al final. Es decir, uno de los dos va a ujú, tener que desempatar esto, porque claramente ha pasado a lo largo claro. del relato. Sí, 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 Alguno sí, de los sí. dos termina ganando, pero decides hacer una apuesta, de alguna forma yo lo veo de dignidad y de respeto colectivo, de decir, esto fue algo que me pasó y es especial para mí, compartirlo con el otro lo hiere y al mismo tiempo le roba precisamente el encanto de haber podido vivir esta experiencia o esta aventura adolescente que me va a marcar. Y dije, Claro. me gusta. Bueno, me alegro que te haya gustado. Bueno, ahorita quiero que hablemos de una que me pareció devastadora, porque creo que pues es inevitable y es Día de Visita, que habla Sí, precisamente de, creo yo que del Alzheimer, de la pérdida de la memoria y por tanto de una suerte de muerte en vida. en vida, exacto, sí. La idea justamente era esa, la idea era que esto yo lo he hablado muchas veces con amigos y colegas, lo importante que es la cabeza, lo importante que es el estar, ¿cómo decirlo? Vos podés estar muy bien físicamente, en una etapa de vejez, digo, pero si tu cabeza empieza a fallar, en realidad es lo mismo que estés muerto, porque no, en esta historia es una persona que está ahí, que ve todo un panorama, que se siente solo y que dice no tengo familia, mis hijos están lejos y demás, y en realidad estaban ahí y él no lo podía ver, no porque no quisiera, sino porque tenía una enfermedad de fondo que no lo dejaba. Y realmente esa persona, o sea, la idea es un poco instaurar ahí el debate, y esa persona está viva o está muerta, o está las dos a la vez, porque en realidad vos podés ir a verlo, pero no es tu padre, porque si no sabe quién sos, entonces ¿quién es? ¿Es un desconocido? ¿Quién es? Es muy conmovedora porque acá alcanza como a vislumbrarse un poco de las dos perspectivas, ¿no? Nos encontramos con el anciano y sentimos mucha melancolía y mucho, yo en un principio sentía resentimiento, como, como mujer latinoamericana creo que acá hay una cultura de cuidar a los ancianos muy fuerte que en otros lugares no pasa, acá uno quiere Ujú, tener a sus papás de viejitos en la casa y que esté sí, con la familia, entonces pensar en la idea de que
del proceso en donde los papás se convierten en una carga y terminan relegados en un lugar eh, para que mueran ahí, ¿cierto? Sin que los hijos se responsabilicen del cariño, la ternura que se requiere en los años seniles, porque creo que es Sí, lo más sí, difícil, porque puede que los papás en un principio hayan sido personas muy fuertes, con un carácter difícil, pero cuando las personas empiezan a poner seniles, cuando empiezan a llegar los años de adultez y de más madurez, cambia radicalmente muchísimo su carácter, a veces para bien, a veces para mal, pero requieren, como los niños, el acompañamiento de alguien que les permita tener unos últimos años de vida dignos, ¿sí? Dignificar claro, la y vida. cambia toda la dinámica familiar. Incluso en el cuento, ellos estaban viviendo los dos un momento sumamente emotivo, sumamente de cercanía, donde uno de ellos estaba llorando y la enfermera corriéndolo porque dice se terminó el horario de visita. O sea, es burocrático e institucionalista hasta en eso. Digo, ni siquiera puedo dejar que conecten ellos dos con sus emociones un ratito más porque bueno, no, se terminó la visita, volvé la semana que viene si querés, si no, no vuelvas. Es también un poco la idea de mostrar lo frío de ese lugar, ¿no? Y de la vida del anciano. Y de lo difícil, me encantó mucho el hecho de que esta muchacha pueda tener la conversación y recordar un poco de esto, pero también me hace sentir el dolor de las personas, no a la persona que padece, porque la persona que padece sufre de un dolor, sufre el dolor de la soledad, de no recordar, de sentirse solo, pero el otro debe sentir la sensación del abandono, de Claro. saber que sigue vivo, pero que no cuenta con nada no cuenta en nada con esa persona. Y más, imagínate el papá, esta muchacha que precisamente creo que pasa por un divorcio, está embarazada, está pasando por una situación hostil, difícil, su hermano no está. La única persona Ujú. en la que puede y debería encontrar un apoyo en ese momento es su papá. Y sigue ahí, puede verlo, huele como su papá, se ve como Pero su no es. papá, pero ya no es su papá. Y él Exacto. está en la frustración de pensar, no tengo familia, estoy solo y darse cuenta de eso y saber que al día de mañana ya no va a recordar nada y nada ha pasado es tan frustrante y creo que precisamente hace pensar en esta idea de que sí, la mente humana es todo lo que nos define. Es todo. Sí, Cuando somos se nosotros. atrofia, La mente somos nosotros. Cuando eso falla, por más que vos estés, de hecho en la historia está, él sí camina de bastón, pero digo, físicamente está perfecto, digo, no tiene ningún problema. Pero ya donde falla la cabeza, ya está. Diferente si fuera, bueno, camina en silla de ruedas o a lo mejor no se puede levantar, pero si está bien de acá, sigue siendo mi padre, sigue estando ahí, me explico. Y es un poco la idea esa, de realzar lo importante que es cuidar la cabeza. ese fue así como una historia que me conmovió precisamente porque son muchas las personas que están afectadas con este padecimiento y son muchos los hijos que están ahí luchando porque sus papás vuelvan a la luz y encuentren esta idea. Y creo que se tiene miedo de hablar de la pérdida de la familia en vida, se tiene miedo de hablar de que mi papá ya no existe, aunque esté conmigo, de que mi mamá ya no está, de que mi esposo no está, de que ese familiar no está, y creo que es importante dar visibilidad de manera que permita que uno conecte con las emociones de la situación y no tanto en un sentido más bien turbio. Me gusta que sea una historia limpia en ese sentido. Ujú. No trata de ponerte en otra situación que no sea, esto está sucediendo. Alguien que vive en este asilo tiene Alzheimer, no recuerda a su hija sufre porque no lo recuerda, y esto nos lleva a pensar que padecemos precisamente la muerte de un ser querido, aunque sus signos vitales sigan funcionando. Sí, exacto. Y es Sí, muy triste. Bueno, yo creo que yo ya pregunté sobre las historias, sobre un poquito la temática. Me gusta mucho que me hayas contado que tu familia trabaja precisamente en esta área porque creo que justifica muchísimo la energía sí. de la muerte que atraviesa a todas tus historias, aunque se llame 13 historias inconexas, creo que sí se conecta.
Sí, yo después Sí. después de que escribí el título y que ya había enviado, yo dije, bueno, a lo mejor que me puse a releerlo, dije, a lo mejor no son tan inconexas, pero bueno, está. Ahí va. Yo, bueno, estas son 13 historias inconexas, muy conectadas entre ellas, pero está bien. Me gusta recordarle a los escritores que este también es un espacio para la promoción, así que si quieren compartir sus redes sociales, un lugar en su ciudad donde se pueda conseguir el libro, si ustedes ya lo tienen, y si no, para que lo consigan a través de la plataforma del grupo editorial Letras Negras. Así que el momento de la promoción. Bueno, nada, de promoción únicamente pasarles mi cuenta de Instagram, @nnis33, NNIS33. Yo creo que la mejor forma de comprar el libro es de forma en la página editorial. Si quieren, si no están si están acá en Uruguay y quieren una copia física, es conmigo. Así que ya tiene mi Instagram, me hablan, me dicen y nos ponemos en contacto y yo voy a estar distribuyendo las copias. Así que, nada, decirte que fue un placer, un placer enorme este espacio que me brindaste. Y no sé si tenés alguna otra pregunta. No, yo creo que por mí, yo ya en este momento me encuentro bien. Las historias que me tenían así como medio cabezona, ya indagué sobre ellas. Me gusta hablar sobre lo que más me gusta Ujú. porque, no sé, tengo la oportunidad de ser una lectora y vengo aquí sobre todo como una lectora para aclarar un poco mis dudas, que a veces son muchas y a veces son pocas. En este caso, quería hablar de estos cuentos en particular. Te agradezco muchísimo por estar aquí. Bueno, También muchas agradezco a gracias. todas las personas que nos están acompañando. No olviden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Sí, Hasta la próxima. totalmente. Nos vemos. Que pases bien.